Los protagonistas de la historia de hoy son los ángeles de Dios. Hay multitud de ellos divididos en 4 grupos con funciones particulares, los cuales son los ángeles, los arcángeles, los querubines y los serafines. Y de acuerdo con el viejo libro solo sabemos el nombre de 3 de ellos: Miguel, Gabriel y Lucifer. Miguel detenta el título de arcángel, el cual es un estratega militar con mando sobre los ángeles. Gabriel es un ángel, cuya función es llevar los mensajes de Dios a los humanos. Y por último, Lucifer, quien es un querubín, cuyo trabajo era proteger el trono de Dios, pero que falló miserablemente, y en lugar de proteger el trono de Dios, se rebeló contra él en compañía de la tercera parte de los ángeles. Intentona golpista que ustedes ya saben cómo terminó. Para el desarrollo de esta historia me estaré basando exclusivamente en el viejo libro, sin incluir libros hebreos por fuera de la Biblia, o libros como el de Enoch, en el cual hay listas interminables de nombres de ángeles, pero que si tienes la suficiente madurez espiritual, te darás cuenta de que este libro no encaja con el lenguaje espiritual contenido en los demás 66 libros de la Biblia. Que Dios te bendiga a ti y a tu casa, que Dios abra las ventanas de los cielos y lluevan bendiciones sobre tu casa hasta que sobreabunden. Y empecemos con la historia. Los ángeles son seres extraterrestres que vienen a la tierra desde otra dimensión y no desde otro planeta. Exactamente, estos vienen desde el tercer cielo. Para el caso de los ángeles que no se rebelaron contra Dios, los otros, es decir, los ángeles que sí se rebelaron contra Dios, vienen desde aquí mismo donde tú y yo estamos, es decir, desde el primer cielo. Pero no los vemos porque estos se encuentran en una dimensión espiritual, en prisiones de oscuridad no visible a nuestros ojos, pero que pueden tratar de influenciarnos a hacer maldad. Pero en última somos nosotros, tú y yo, los que con nuestro libre albedrío elegimos lo que pasará. Pero todo esto no lo digo yo, sino el viejo libro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero si esto no satisface tus dudas, aquí te va otra. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto refiriéndose a Lucifer como príncipe de la potestad del aire. Aquí podemos ver que Lucifer no solo fue arrojado del tercer cielo al primer cielo después de la rebelión, sino que a este le fue dada autoridad sobre el aire, y además es su príncipe. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, él fue arrojado a la tierra. Esto quiere decir que ya no tuvo acceso al tercer cielo. Y esto que les voy a decir a continuación no lo dice el viejo libro, pero lo digo yo. Al ser Lucifer el príncipe de la potestad del aire, este hace piruetas en el firmamento, que confundimos con visitantes de otros planetas, siendo más bien visitantes de otra dimensión. Los movimientos que hacen estos objetos en el firmamento desafían toda ley física, y esto ocurre porque estos no están regidos por ese tipo de leyes, sino leyes espirituales en cambio. Claro está que los ángeles del Señor también son vistos en el firmamento como objetos voladores no identificados u ovnis, tal como les ocurrió a Elías y a Enoch, o a la misma estrella que guió a los 3 reyes magos hasta Belén, pero eso lo veremos más adelante. De acuerdo con el viejo libro hay 3 cielos. El primero es donde las aves vuelan y están las nubes. El segundo es el lugar donde están el sol, la luna, las estrellas y los planetas. Y el tercero, el lugar donde reside Dios, el cual es un lugar en una dimensión distinta a la nuestra. Hay algunos estudiosos que dicen que no son 3 cielos sino 7 de ellos. Y esto porque subdividen el segundo cielo, el cual es el cosmos, en 5 cielos, quedando en total 7 de ellos. Algunos ángeles buenos de Dios se han materializado y tomado forma humana u otras formas como para comunicarse con nosotros.
Uno de esos casos fue cuando 3 ángeles se le presentaron a Abraham a darle la promesa de que su esposa le daría un hijo a pesar de que ella ya había cerrado edad o cesado el periodo menstrual, si lo prefieres. En varias oportunidades estas entidades espirituales tomaron forma humana y comieron como cualquier ser humano. Y esto fue lo que exactamente hicieron estos 3 ángeles, pues les fue preparada una ternera para la cena y comieron todos juntos con Abraham. Jesucristo mismo, después de que murió en la cruz y resucitó, se le presentó a 7 de sus discípulos y en su cuerpo glorificado comió pescado asado junto con ellos. Volviendo a los 3 ángeles que le aparecieron a Abraham y comieron con él, además de informarle a Abraham que su esposa quedaría encinta siendo ya vieja, también le dijeron que Sodoma y Gomorra sería destruida. Fue así como 2 de los 3 ángeles partieron hacia Sodoma, a la casa de Lot, a decirle que saliera de la ciudad, ya que ésta sería destruida. Pero por la insistencia de Lot, los ángeles se quedaron a comer y dormir en su casa. Pero la gente de la ciudad quería que Lot sacara a los ángeles para que pudieran conocerlos. Y en este contexto significa que querían sodomizarlos y violarlos. Pero Lot se rehusó, por lo cual una turba enfurecida iba a entrar por la fuerza a su casa. Pero los ángeles jalaron a Lot hacia adentro de la vivienda e hirieron a la gente de afuera con ceguera, de tal manera que infructuosamente buscaban la puerta de entrada a la casa de Lot. Hay una diferencia entre un ángel y el ángel de Dios. Cuando leas el viejo libro y veas el ángel de Dios, esto corresponde a Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y cuando Dios mismo es el que se muestra, lo que se ve es un fuego fulgurante, pero no consume. Como en el caso del fuego en medio de una zarza que vio Moisés y cuando recibió las tablas de la ley, la zarza no se consumía. Otra ocurrencia de ángeles tuvo lugar cuando Josué iba a tomar a la ciudad de Jericó. Y alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué le preguntó, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, como príncipe del ejército de Dios he venido ahora. Otro caso fue cuando el profeta de nombre Balaam, en contra de la voluntad de Dios, iba a maldecir al pueblo de Israel. Dado que los israelitas iban caminando a través del desierto, Balaam se dirigió a un monte alto para poder desde allí maldecir a Israel. Pero mientras se dirigía hacia la cima de este monte, la asna en la que se desplazaba Balaam se rehusó a continuar subiendo por el camino. Después de ser azotada la asna en 3 ocasiones por parte de Balaam, ésta le habló y le tuvo que explicar que un ángel estaba bloqueando el camino para impedir que él maldijera a Israel. Inmediatamente después de que el asna le hablara a Balaam, sus ojos fueron abiertos y vio al ángel enfrente de él con una espada desenvainada en medio del camino. Otra ocasión donde uno de estos seres celestiales hizo presencia visible fue cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, erigió una estatua y exigió que todos se postraran y la adoraran. 3 hebreos que habían sido traídos a Babilonia siendo muy jóvenes y sus nombres cambiados por nombres de esta cultura, se rehusaron a postrarse y adorar la estatua diciendo que ellos solo se arrodillarían ante Dios. El rey exigió que los trajeran ante él y los echaran a un horno de fuego y lo mandó a calentar 7 veces más de lo que se hacía normalmente. Pero los jóvenes se reiteraron ante el rey que el Dios de Israel los salvaría de morir en el horno de fuego. Sus suertes estaban echadas y el rey mandó a hombres fuertes a empujar a estos 3 jóvenes al interior del horno. Pero este estaba tan caliente que los hombres que los empujaron murieron por las llamaradas que salieron del interior del horno. Momentos después, Nabucodonosor se llenó de temor cuando vio que estos 3 jóvenes caminaban en el interior del horno sin ser dañados por el fuego. Y más aún, vio a una 4ª persona en el interior del horno con la apariencia de un ángel protegiendo a los jóvenes.
Finalmente el rey les dijo que caminaran hacia afuera del horno y con incredulidad veía cómo ni las ropas de ellos se habían quemado con el fuego. También Daniel, del cual hay un libro en la Biblia, le fue tendida una trampa por parte de otros gobernadores e hicieron que el rey Darío del imperio persa firmara un edicto para que ninguna persona pudiera por espacio de un mes adorar a ningún dios, y el que lo hiciera fuera tirado al foso de los leones. Así fue como Daniel continuó postrándose ante el Dios de Israel, y por desobedecer su amigo el rey Darío se vio en la obligación de tirarlos al foso de los leones y cerrar el foso con una gran piedra. El día siguiente el rey Darío volvió a ver cómo se encontraba Daniel, para ver si su Dios lo había salvado, y se encontró con que los leones no habían tocado a Daniel, el cual manifestó que Dios mandó a un ángel que cerró las bocas de los leones para que no le hicieran daño. Tenemos también al ángel Gabriel, el que se mostró a María para decirle que el Salvador nacería de su vientre. María, al igual que todos los demás, se turbaron al ver a los ángeles por la razón de que estas entidades, aunque muchas de las veces toman forma humana, también se puede notar algo no terrenal en ellos. También tenemos otros casos donde los ángeles lucen como gente de a caballo o carros y caballos de fuego, como le ocurrió a Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego con caballos también de fuego. Los seguidores del fenómeno ovni consideran que esto no es otra cosa que extraterrestres abduciendo o secuestrando a Elías. Yo digo que extraterrestres sí lo son sin duda alguna, porque no son de este mundo. Pero en lugar de venir de otro planeta, son seres de otras regiones celestes, llamados ángeles en este caso, y que todos juntos lucían como carros y caballos de fuego para quien trató de poner este evento en palabras. Recordemos que Jesucristo mismo cuando regrese vendrá montado ya no en un asno, sino en un caballo blanco, el cual posiblemente será un ángel. Todo lo anterior se puede ver de una manera más clara cuando más de 700 años antes de Cristo, el rey de Siria sitió a Samaria y el criado de Eliseo le dijo que la batalla estaba perdida. Pero Eliseo le oró a Dios para que le permitiera a su criado ver los seres invisibles que les ayudarían a ganar esta batalla. Cuando los ojos del criado fueron abiertos, o mejor, cuando el criado pudo ver a los seres celestiales que unos minutos antes no podía ver, se quedó atónito al ver que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y tengo que decirles que estos eran extraterrestres, eso sí, venidos del tercer cielo. Ángeles enviados por Dios para ayudar a Samaria. Acto seguido, Eliseo oró a Dios para que los sirios quedaran temporalmente ciegos. Y una vez que los sirios perdieron el sentido de la vista, fueron sometidos por los de Samaria y luego los dejaron ir sin matar a uno solo de ellos. Para terminar, es necesario decir que nunca se les debe orar a los ángeles, sino a Dios para que dé la orden de que mande legiones de ángeles a nuestro alrededor. Recuerden que Dios es celoso y no acepta adoración a otro que no sea Él mismo, y cualquier ídolo que tengamos será considerado por Dios como fornicación espiritual. También tengo que decirte que no siempre somos víctimas solo de las acechanzas del maligno, pues hay tres amenazas principales. Una, por supuesto, es Lucifer. Otra es la carne, la cual es nuestra propia debilidad y la que se manifiesta cuando, pudiendo escoger el bien, escogemos el mal. Y la tercera y última es el mundo, el cual nos presiona y bombardea con imágenes y situaciones para inducirnos a tomar la decisión equivocada. Si te gustó esta historia, puedes ir a los versículos que te puse a través del video y leerlos más detalladamente. Muy bien, mis amigos, hemos terminado por hoy. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos y nos vemos la próxima semana.